tengo entendido también que te gusta mucho la aviación, ¿no? Ujú. Y de hecho querías estudiar aviación. Eso dice mucho de ti, porque el perfil de la persona que se interesa en la aviación era un perfil bastante específico de, pues incluso de buscar un aprendizaje que a lo mejor no es muy comercial, ¿no? Sí, a mí me encantan los aviones. Desde que tengo uso de razón, mi madre vivía en Guadalajara, mi padre vivía en México, entonces constantemente eran vuelos. Y estos aeropuertos, que yo los consideraba como no lugares, o lugares donde conseguías todo y eran lugares muy prácticos, eran lugares que me encantaban. Y yo en realidad quería estudiar aviación. Cuando tenía como 15 años, mi padre me dice, pues bueno, vámonos a vivir a San Antonio, porque ahí hay una escuela de aviación para que tú hagas toda la secundaria y preparatoria, te quedes allá en San Antonio y tú puedas cursar la aviación, la carrera de aviación. Regresamos a Ciudad de México ya después de ver las escuelas y no nos dieron los papeles a tiempo y nos tuvimos que quedar en Ciudad de México. Ok, no sabía eso. Yo sabía que habías vivido en Guadalajara, te fuiste a Ciudad de México con tu papá, Con mi pero no, padre no sabía de ese inter en donde fuiste a San Antonio a... fuimos a San Antonio, vimos escuelas, ya me habían aceptado en una. Me regreso a México, mando después mi solicitud para la escuela de aviación, me aceptan y de repente estaba haciendo unos talleres de teatro y en estos talleres de teatro estaba Jimena Sariñana y Jimena Sariñana nos invita a todos los del taller de teatro, porque ella también estaba ahí, a hacer unas audiciones para una película que se llamaba Romance en la Plaza, que después se llamó Amarte Sí. duele. Y ahí fue donde inicié como el juego, ¿no? Vamos a un casting, a ver si me quedo. Pero Todos este fuimos. taller, ¿cómo surgió? O sea, ¿cómo entró la Era un taller conexión? de la escuela. Era un Estabas taller de estudiando la en una escuela. escuela y se abrió un taller en Ajá. donde estaba Jimena Sariñana y... En ese taller estaba Jimena Sariñana y estábamos, me acuerdo que estábamos montando una obra, ¿cuál era? Eran Las Brujas de Salem. Estaba Jimena Sariñana, estaba Chema de Tavira, estaba Andrea Damián, eh, tu servidor. O sea, Sí. habíamos muchos que después nos dedicamos a eso. Fue muy, muy, muy interesante. ¿Y esta escuela tenía un giro en específico al arte? Humanista. Era Era humanista. tremendamente humanista. Sí, porque he Muchos. platicado con Jimena de sus estudios y me contó que era pues es un giro distinto a la educación. Sí. Generalmente todos los que estaban en esa escuela se dedicaron mucho más a las humanidades, ¿no? Ok. Y me jalaron. Me jalaron. Y bueno, Jimena me invita a este casting. Hago este casting. Me invitan, me dicen que me quedo en la película. Y en esa película estaba Pedro Damián, que es él interpretaba al padre de Marta y Gareda en esa película. Ujú. Me ve y me dice, oye, ¿no te gustaría hacer un casting para una telenovela? Y le digo, ¿qué pierdo, no? Pues voy a Televisa, conozco los foros, no me voy a quedar. Voy, hago el casting y me quedo en una novela. Termino esa novela, Que esa fue la de clase clase 400. 406, termino esa novela y después me dice Pedro, oye, fíjate que después voy a hacer otro proyecto que es Rebelde, Sí. ¿no? Pero a ver, antes de entrar a Rebelde, vamos a quedarnos con el fenómeno que fue Amarte duele. Ahorita es una película de culto, es una película muy grande. Este, no sé, la dirigió Fernando Sariñana esa, ¿no? Sariñana, sí. Sí, ya tenía más películas en su repertorio. ¿Cómo viviste tú ese fenómeno? ¿Fue un hit instantáneo o se hizo película de culto conforme avanzó? Pues como yo la viví, o sea, en mi experiencia fue, yo me acuerdo que alguna vez fui con mi padre a una sala, en un cine en el sur de la ciudad, y fuimos, y para mí era muy interesante como estar en una sala llena, viendo una película mexicana, y que estuviera a tope, ¿no? Fue una película que tuvo mucho éxito. Y después, conforme fueron pasando los años, pues nos dimos cuenta de que seguía impactando a las generaciones. Y hasta la fecha te la sigues Sí, topando un domingo cualquiera en el Canal 2, ¿no? sí. ¿Te siguen referenciando a ti algo de esa película? Digo, me imagino que con Rebelde también te Sí, pasa. claro, se burlan de mis Sí. chinos güeros y también se burlan de que por qué la maté, Sí. ¿no? Es el famoso por qué la mataste, ¿no? Entonces, después de ahí haces clase 406, que también le va bien. Sí, le va bien. Es una novela que duró
como año, 2 meses al aire. Después para, y Pedro Damián me hace una invitación para Rebelde. Y bueno, ya de ahí, ya las humanidades me agarraron. Pero a ver, empiezas con Amarte Duele y antes de eso estabas en este taller de teatro, pero antes de eso, ¿había algún precedente? Nada. O sea, ¿cuánto tiempo tenías cuando empezaste a actuar en Amarte Duele? O sea, el primer día de grabación, ¿cuánto tiempo tenías de haber empezado por primera vez a subirte en un escenario? Yo estaba en estos talleres de teatro y estuve en estos talleres de teatro durante 2 años y medio, pero yo lo hacía porque me gustaba, porque era un juego. Y siempre pensando en aviación. Sí, y cuando terminé la película de Amarte Duele, dije, bueno, termino la película y me voy a estudiar aviación. Y después terminé la novela de Clase 406. Dije, bueno, termino la novela y me voy a estudiar aviación. Termino clase y Pedro Damián me dice, nada más aguántame, porque quiero hacer otro proyecto. Y le dije, no, Pedro, ya me quiero ir a estudiar. Ya me quiero ir a estudiar, ya, chao, ya se acabó. Y lo aguanto 8 meses y después surge esta invitación para ser Rebelde. Y bueno, como te dije ya, todo lo demás fue historia, ¿no? ¿Qué es lo que te atraía de la aviación o qué te atrae hasta la fecha de la aviación? ¿Qué es lo que te gusta? Eso, ¿no? Que yo vivía en Guadalajara y vivía en México, entonces generalmente siempre hacía estos trayectos y desde que era niño viajaba solo y me generaban mucha emoción. Primero que nada, ir a ver a mi familia. Entonces como que el ritual de ir al aeropuerto, subirte al avión, viajar, era mucha adrenalina. Entonces yo creo que ahí empezó el gusto por los aviones. Y los espacios, ¿no? Los aeropuertos son como no lugares. Son lugares donde convive mucha gente por un momento, que pueden ser de todas las nacionalidades. Son lugares muy prácticos porque puedes conseguir desde una almohada, un perfume, hasta una comida. Y son lugares muy prácticos, ¿no? Y yo me considero una persona bastante práctica. Sí. Y ahí fue donde surgió. Y hasta la fecha me encantan los aviones. Sí, me fascinan. ¿Sientes que la fama y la popularidad te arruinaron un poco ese elemento de los aeropuertos? No. Porque no es como que te puedes ir a una... O sea, no va a ser la misma experiencia, ¿no? Yo siempre digo que depende de lo que traes en la cabeza es lo que atraes. Ok. Y siempre pongo el ejemplo de... si te digo en este momento que no pienses en un elefante morado, vas a pensar en un elefante morado. Y si tú estás constantemente afuera pensando en cosas raras, pues automáticamente. Entonces yo me manejo con mucha tranquilidad en aeropuertos, lugares públicos, con mis hijos. No tengo ningún problema. ¿Y hasta la fecha has hecho algo de estudio de aviación? ¿Has volado? Un Flight Simulator. Ok. Certificado en Flight Simulator. ¿Te acuerdas de los Flight Simulators? Los tenía todos. ¿Y sigue siendo como un bucket list en tu... No, ya se les dibujó. Ya lo superaste. Ya tengo casi... Como la carrera del futbolista ya la... Aparte, pues ya tengo 2 hijos, tengo que ponerme a trabajar, ya no... Ya hay que... Sí. Hay que chingarle. Sí. Pues sí, ¿no? ¿Y cool?